José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, nació el día 15 de septiembre de 1830, dentro de la provincia de Antequera, actual territorio de Oaxaca. Fue el sexto de 7 hijos concebidos por el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco, de ascendencia español-mexicana, y María Cecilia Mori Cortés, de ascendencia austriaca-mixteca. Durante sus primeros años de vida, el joven Porfirio Díaz vivió en una familia que recientemente se había hecho con cierto estatus dentro del estado de Oaxaca. Su padre, José Faustino Díaz, manejaba como asociado de confianza los negocios de una empresa de minas y metales en el distrito de Ixtlán. Además de esto, era veterinario de profesión, por lo cual, durante la guerra insurgente, prestaría sus servicios a Vicente Guerrero. Dentro de estos sucesos, las acciones de José Díaz fueron elogiadas y tras un tiempo en el servicio a la causa insurgente, fue nombrado capitán. Estos méritos, según las memorias del propio Porfirio Díaz, les garantizarían una vida relativamente acomodada. Sin embargo, pocos años después del nacimiento de Porfirio Díaz, durante el verano de 1863, la terrible epidemia de cólera morbus que afectó al país se hizo presente en los territorios de Oaxaca. Dentro de esta contingencia, el padre de Porfirio Díaz se contagió de la enfermedad, razón por la cual moriría al poco tiempo. Tal suceso mermaría la situación económica de la familia Díaz, pues ahora era administrada por Cecilia Mori, madre del pequeño Porfirio. A pesar de las situaciones que vivió a temprana edad, el joven Porfirio Díaz, con 6 años de edad, en el año de 1835, ingresó a la Escuela Amiga, una institución educativa que estaba administrada por la parroquia de Oaxaca. Posteriormente, en 1843, Porfirio Díaz, con 14 años de edad, ingresó al seminario. Ahí cursó el bachillerato en artes durante 3 años, recibiendo formación en física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. Al producirse la intervención estadounidense en el año de 1846, varios alumnos del bachillerato se agruparon para encontrarse con el gobernador del estado de Oaxaca, solicitándole permiso para ingresar al Ejército Nacional. La solicitud fue aceptada y el grupo de cadetes fue asignado al batallón de San Clemente, dentro de una pequeña subdivisión de la Guardia Nacional, del batallón Trujano. El joven Porfirio Díaz, con entonces 16 años de edad, estuvo entre ellos. Sin embargo, la toma del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 y la posterior rendición en febrero de 1848 impedirían que el batallón de San Clemente fuese desplegado en combate. En los años posteriores a la intervención, Porfirio Díaz daría clases de latín a Francisco Pérez, hijo de Marcos Pérez. Durante una ocasión, tras las clases, se invitó al joven Porfirio a asistir a una reunión del Colegio Liberal. Díaz aceptó y fue al evento, en donde conoció al entonces gobernador del estado de Oaxaca, Benito Juárez. Este contacto con los grupos liberales fue de gran importancia, pues al poco tiempo decidió abandonar el seminario e ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, lugar donde cursó los estudios de Derecho hasta finales de 1850. A pesar de rodearse de los grupos liberales de Oaxaca, la situación económica de la familia Díaz sería precaria. Sin embargo, como menciona Porfirio Díaz en sus memorias, la fortaleza de su madre para sacarlos adelante y el desempeño que sus hermanos realizaron en actividades como la carpintería y otros oficios serían factores importantes para que pudieran llevar una vida con relativa estabilidad económica.
Cuando finalmente se proclamó el Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, Porfirio Díaz, de entonces 25 años, se involucró de manera activa en la causa liberal, apoyando en la lucha. Para diciembre de ese mismo año se capturó a Marcos Pérez y ante el autoexilio que Benito Juárez había autoimpuesto en los Estados Unidos, fue en ese momento que Santa Anna ordenó la captura de Porfirio Díaz. Por su parte, para evitar la captura, Porfirio Díaz formaría una pequeña guerrilla con la cual resistiría a las fuerzas federales. Ejemplo de ello es el enfrentamiento de Teotongo, el 7 de febrero de 1855. Tras este periodo de resistencia y con la renuncia de Santa Anna el 9 de agosto de 1855, Benito Juárez regresó de su exilio de los Estados Unidos el día 27 de agosto de 1855, retomando el mandamiento de gobernador de Oaxaca. En premio a los servicios a la causa liberal, se nombró a Porfirio Díaz como jefe político del distrito de Ixtlán, puesto que dejaría al estallar la Guerra de Reforma en el año de 1857. Durante este periodo, Díaz fue asignado al mando militar del Istmo de Tehuantepec. Gracias a esto, peleó en varias batallas, la más famosa de ellas, el sitio de Oaxaca de 1860. Bajo las órdenes de José María Díaz Ordaz e Ignacio Mejía. En honor a sus hazañas militares durante esos 3 años, le fueron concedidos los cargos de mayor coronel y teniente general. Tras sus acciones, el día 11 de enero de 1861, Díaz fue postulado como diputado federal y logró obtener un curul por Oaxaca en el Congreso de la Unión. Sin embargo, tras ser ejecutados Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado por las fuerzas conservadoras, solicitó permiso para ausentarse de sus deberes políticos y luchar por la causa liberal, iniciando un periodo tenso entre conservadores y liberales. Dentro de este ambiente de inestabilidad política, el 24 de julio de ese mismo año, Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda extranjera, debido a la bancarrota con la que se encontraba el país tras la Guerra de Reforma. Con estas acciones, detonó los acuerdos de Londres entre las potencias europeas y la posterior intervención por parte de Francia en marzo de 1862. En el marco de estas acciones, Napoleón III rápidamente desplegó tropas en aras de sus intenciones políticas en la región, las cuales avanzaron hacia el interior del país con poco más de 5.000 soldados. Por su parte, Porfirio Díaz y otros militares participaron activamente en la defensa de la nación, interviniendo en momentos clave como la Batalla de Puebla, lugar donde hicieron retroceder a los franceses hasta Orizaba. Lamentablemente, para inicios de 1863, el emperador Napoleón III enviaría 30.000 soldados más, situación que repercutió directamente en el territorio de Puebla. Para abril de 1863, Jesús González Ortega fue el encargado de defender la plaza, con ayuda de otros militares como Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y el propio Porfirio Díaz. Lamentablemente, tras más de un mes de asedio e incontables acciones militares fallidas por parte de ambos bandos, la ciudad cayó en manos de los franceses la noche del 13 de mayo de 1863. Tras la derrota, Porfirio Díaz junto con los demás militares fue capturado y resguardado en el convento de Santa Inés de Puebla. De ahí, los prisioneros fueron llevados a Veracruz, con la intención de ser llevados a Martinica. Sin embargo, días antes de que se llevara a cabo esa tarea, Porfirio Díaz y Berriozábal escaparon con rumbo a la Ciudad de México. Para ese momento en la capital, Juárez y sus ministros se preparaban para escapar, puesto que las tropas francesas, junto con Juan Nepomuceno Oramonte, iban a tomar la capital con ayuda de refuerzos franceses. Al mismo tiempo, para octubre de 1863, un grupo de conservadores realizó un viaje a Francia, con la intención de ofrecerle la corona del Imperio Mexicano al archiduque Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota de Bélgica. Tras unos días, Maximiliano aceptaría la propuesta, y tras llegar a territorio mexicano, fue coronado emperador el 10 de junio de 1864, instaurando así el Segundo Imperio Mexicano.
Durante el año de 1864, Porfirio Díaz y González Ortega desarrollaron una guerra de guerrillas en Oaxaca, razón por la cual los franceses presentaron importantes inconvenientes para penetrar en la región. Lamentablemente, los triunfos de los conservadores en el norte aumentaban. Ante esta situación, Juárez se vio obligado a salir de Monterrey rumbo al Paso del Norte. Para febrero de 1865, Porfirio Díaz iniciaría la fortificación de Oaxaca. Lamentablemente, sus acciones no tendrían mayor repercusión, pues se rendiría el 22 de junio de ese mismo año. Tras su captura, se ordenó fusilarlo, pero la intervención de Justo Benítez le salvó la vida. Gracias a esto, fue confinado a prisión perpetua en el convento de las Carmelitas de Puebla. Sin embargo, Porfirio Díaz logró escapar al poco tiempo y tras su huida pasó cerca de un año reclutando hombres. Con un grupo reducido, regresó al sur del país. Ahí fue apoyado por Juan Álvarez, y gracias a las fuerzas renovadas empezó a ganar múltiples batallas, recuperando así los territorios perdidos por los partidarios de Juárez. Por ejemplo, la victoria del 3 de octubre de 1866 en la batalla de Maiguatlán, o la del 16 de octubre en la batalla de Carbonera. Ambas batallas sentaron las bases para que finalmente el 27 de diciembre de 1866 pudiera tomar la capital oaxaqueña. Al tomar control de la ciudad, Porfirio Díaz se erigió como gobernador provisional. Y en aras de pacificar el territorio y evitar las revueltas, destituyó y ejecutó a las autoridades francesas. Como respuesta a estos actos, el arzobispo de Oaxaca lanzó un sermón en contra del gobierno republicano, pero Díaz lo mandaría a ahorcar bajo el cargo de rebelión. El 5 de febrero de 1867, Napoleón III ordenó la retirada de las tropas francesas en México, ante la posibilidad de entablar una guerra contra Prusia. Gracias al panorama internacional y las acciones en el sur del país, el movimiento liberal empezó a tener grandes victorias. Ante este panorama y con cada vez menos opciones, Maximiliano marchó con sus tropas a Querétaro, donde finalmente fue derrotado y se rindió el 15 de mayo. Tras su aprisionamiento, Maximiliano sería juzgado según las leyes del 15 de enero de 1862, las cuales castigaban a aquellos que atentaban contra la independencia nacional con pena de muerte. Pese a que hubo una gran resistencia e inconformidad ante la situación, la sentencia fue ejecutada el día 19 de junio de 1867, día que fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Las campañas militares que llevaría a cabo Porfirio Díaz permitieron que el día 21 de junio de 1867 entrara a la Ciudad de México. Con esas acciones, Benito Juárez regresó a la capital el día 15 de julio de 1867. Inmediatamente, Juárez reconoció públicamente a Díaz, quien fue premiado con una división militar en el sur y una hacienda en Oaxaca, conocida como la Hacienda de la Noria. En este estado de aparente tranquilidad, pero dentro de un país abatido por los estragos de la guerra, Porfirio Díaz dejaría las armas para dedicarse a la política, sentando las bases de su ascenso en los años posteriores. Una vez culminada la guerra de intervención francesa, Juárez se amparó en el artículo 128 de la Constitución de 1857. Con este, podía permanecer indefinidamente en el poder hasta llamar a las próximas elecciones presidenciales, las mismas que se efectuaron el domingo 25 de agosto de 1867, en las cuales los principales candidatos serían Porfirio Díaz y Benito Juárez. A pesar de la popularidad de Díaz, Juárez ganaría las elecciones, siendo declarado por Manuel Rubio Romero como mandatario constitucional para el periodo de 1867 a 1871. Tras su derrota política en las elecciones de 1867, Porfirio Díaz decidió retirarse a la Noria, donde el 2 de febrero de 1868 le fue informado el cese del Ejército de Oriente, el cual comandaba. Mientras tanto, su hermano Félix Díaz Mori fue elegido gobernador de Oaxaca. Lamentablemente, en su periodo como gobernador, tuvo un enfrentamiento con los habitantes de Juchitán.
haciendo que el día 17 de febrero de 1870 el gobernador y un regimiento de más de 500 soldados entraran a la ciudad y mataran a varias personas, entre ellas mujeres y niños. A pesar de las infames acciones de su hermano, Porfirio Díaz decidió postularse nuevamente para las elecciones presidenciales de 1871. Para esta elección, Juárez se postularía por tercera ocasión, compitiendo de nueva cuenta con Porfirio Díaz y además con Sebastián Lerdo de Tejada, que en ese momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tras esta nueva elección, Benito Juárez sería proclamado como ganador de nueva cuenta. Ante estos resultados, Porfirio Díaz no sería contento, iniciando una serie de impugnaciones que terminarían con la proclamación del Plan de la Noria el día 8 de noviembre de 1871. En él se hacía llamamiento a todos los militares del país a luchar en contra de Juárez. A través de las palabras introductorias de este plan podemos conocer la postura de Díaz frente a tal situación. Tras esta declaración, gran parte de las poblaciones del sur, conformadas por Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se unieron a Porfirio Díaz. Con estas fuerzas avanzaría triunfante hasta Toluca. Lamentablemente, a pesar de que lograron conseguir adeptos entre las clases más bajas de la sociedad mexicana, los sublevados de la Noria finalmente serían derrotados. En el marco de estas acciones, en febrero de 1872, cuando Félix Díaz se dirigía rumbo a Panamá, los juchitecos lo capturaron. Y como respuesta a los abusos cometidos durante su gobierno en la región, lo asesinaron. Finalmente, la noche del 18 de julio, Juárez falleció en la Ciudad de México. Con la presidencia interina en manos de Lerdo de Tejada, el movimiento de la Noria había perdido sentido, ya que con Juárez muerto no existía razón para pelear. Eso precipitó que los revolucionarios declinaran las armas. Poco después, en octubre de ese mismo año, fueron convocadas las elecciones para la presidencia de la República. En ellas se presentarían como candidatos Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El ganador de estas elecciones sería Lerdo de Tejada. Ante esta situación, Mariano Escobedo, ministro de Guerra y Marina, decretó amnistía para todos los revolucionarios de la Noria, pero les puso la condición de que se les daría de baja del ejército mexicano. Tras ser derrotado por tercera vez en las elecciones y con cada vez menos opciones, Porfirio Díaz volvió a Oaxaca. Lamentablemente, la crisis económica por la cual pasaba lo obligó a vender la hacienda de la Noria e irse como asociado a una finca dedicada al cultivo de azúcar. En este lugar, la familia de Porfirio Díaz lograría tener una relativa estabilidad económica. Para octubre de 1874 fue postulado como candidato a diputado federal y ganó las elecciones. Dentro de la nueva legislatura sería aprobada una propuesta para la Comisión de Hacienda, relativa a disminuir la pensión de los militares retirados en el Servicio Nacional, así como también de reducir de manera significativa el sueldo de los soldados en activo del ejército. Como respuesta a eso, Porfirio Díaz, junto con otros diputados de pasado militar, se opusieron a la propuesta de Hacienda. Justo Benítez, por su parte, sugirió a Díaz que pronunciara un discurso en la tribuna del Palacio Legislativo. Lamentablemente, Díaz no era un buen orador, por lo cual intentó elaborar un discurso y presentarse ante el estrado. Sin embargo, ante un acto insólito, Porfirio Díaz se dio por vencido y comenzó a ayudar en el público. Sobre esta situación, el biógrafo de Porfirio Díaz, José Luis Portillo y Rojas, describe:
A pesar de que este incidente deterioró la imagen de Porfirio Díaz dentro de la política nacional, el movimiento porfirista ganaría cada vez más partidarios ante las políticas radicales llevadas a cabo por Lerdo de Tejada, principalmente dentro de los sectores de la clase alta, los cuales se vieron afectados ante la imposición de grandes impuestos y la expulsión de órdenes religiosas. A finales de 1875, Sebastián Lerdo de Tejada hizo público su interés para presentarse a las elecciones del siguiente año. Por su parte, Porfirio Díaz, quien en ese entonces también se presentaba a las elecciones, comenzó una serie de manifestaciones públicas contra el Lerdo, las cuales rápidamente serían sofocadas por orden del mismo presidente. Estas acciones de represión hacia los porfiristas causaron un gran descontento. Finalmente, el 10 de enero de 1876, con el apoyo de varios militares de diversos lugares del país y el respaldo de la Iglesia Católica, Porfirio Díaz proclamaría el Plan de Tuxtepec. De esta manera, daría inicio a la Revolución de Tuxtepec, con un panorama incierto para las fuerzas de Díaz, debido a que la mayor parte del ejército permaneció fiel al Lerdo de Tejada. Teniendo en cuenta esto, las derrotas de Díaz y sus partidarios no se hicieron esperar. Por ejemplo, el 20 de mayo de 1876, Mariano Escobedo derrotó a Porfirio Díaz en Icamole, Nuevo León. Sobre este acontecimiento se menciona que Porfirio Díaz lloró al verse derrotado y abatido. Por esta razón se le conocería como el Llorón de Icamole. A pesar de esas derrotas, el movimiento porfirista estaba lejos de ser derrotado, pues personalidades como Donato Guerra, Justo Benítez y Manuel González realizarían una guerra de guerrillas en el interior del país. Por su parte, Porfirio Díaz, en un intento por continuar la lucha, se embarcaría a Cuba desde el puerto de Tampico, Tamaulipas. Ahí se haría pasar por un médico español de nombre Gustavo Romero para embarcarse a La Habana. Al llegar, logró conseguir armas y varios adeptos, entre ellos esclavos de Cuba, que para ese momento aún estaba bajo poder español. Cuando Porfirio Díaz regresó a México con fuerzas renovadas, logró tomar la zona de Veracruz y San Luis Potosí. Por su parte, Manuel González y Justo Benítez tenían capturados el estado de Guerrero. Finalmente, el 16 de noviembre de 1876, Díaz y Escobedo se enfrentaron en lo que parecía un enfrentamiento decisivo. En un primer momento, la batalla parecía ser ganada por las tropas lerdistas, pero gracias a la intervención de Manuel González y sus refuerzos, lograron derrotar a las tropas federales. Tras esta victoria, el movimiento porfirista desbandaría a los lerdistas. Con esta victoria, la guerra civil estaba cerca de terminar, pues Porfirio Díaz logró entrar a la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1876, y ese mismo día se erigió como presidente provisional de la República Mexicana. Sin embargo, José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, alegaba ser el sustituto constitucional de Lerdo de Tejada, razón por la cual representó junto a su grupo de partidarios, conocidos como los decembristas, un contrapeso a las intenciones de Díaz para adquirir la presidencia. Ante el reinicio de las hostilidades políticas y militares, los decembristas se acuartelaron en Guanajuato. En consecuencia de este hecho, Porfirio Díaz dejó como presidente interino a Juan Méndez, y el 22 de diciembre de ese mismo año salió de la capital con una división compuesta por unos 5,000 soldados. Tras la batalla con las fuerzas decembristas, logró derrotarlos en marzo de 1877. Tras derrotar a los lerdistas y a los decembristas, Porfirio Díaz se convirtió en presidente el 5 de mayo de 1877. Día en el que protestó a su cargo ante el Congreso de la Unión. Esta fecha es conocida como el inicio del Porfiriato. La política porfirista se caracteriza por dos grandes etapas según lo mencionado por Elisa Speckman. La primera etapa empieza en el año de 1877 y termina con el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz, aunque también es caracterizada por la posterior eliminación de las restricciones legales para la reelección indefinida en el año de 1890.
Esta etapa se caracteriza por ser una fase de construcción, pacificación y unificación, pero también, lamentablemente, represión. Por su parte, la segunda etapa comienza a finales de 1890 y termina hasta 1808. Esta segunda fase se caracteriza por un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y autoritario, razones por las cuales se desataría la conocida crisis del Porfiriato en el año de 1908. Como ya se ha mencionado, el principal objetivo de las políticas internas porfiristas fue la pacificación del país. Pues, desde finales de la Guerra de Independencia, México había vivido un panorama incierto e inestable, con constantes guerras que complicaban la situación económica y social del país. Esas particularidades generaron que grupos de bandidos tomaran porciones del país ante la falta de medios para subsistir. Teniendo en cuenta esto, Porfirio Díaz acordó con el Congreso facultades extraordinarias para poner remedio a esta situación. Ordenó el desplazamiento de los ejércitos consolidados, pues lamentablemente era común que en algunas células del ejército se rebelaran constantemente, generando consigo un ambiente de inestabilidad y riesgo político permanente. A fin de solucionar este problema, Porfirio Díaz nombró personalmente a varios militares de su confianza como gobernadores y jefes militares. Sin embargo, cabe resaltar que estas políticas desembocarían en duras muestras de represión que dieron lugar a escenas infames, como la que sucedió durante junio de 1879 en Veracruz, cuando un grupo de lerdistas preparaba una revuelta contra el gobierno de Díaz. Ante ello, el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, actuó de manera rápida aprendiendo los sublevados, contra los cuales la respuesta de Porfirio Díaz sería la infame frase de «mátalos en caliente». Por otra parte, la política exterior del Porfiriato sería conducida por Porfirio Díaz en persona con ayuda de sus ministros de Relaciones Exteriores, nombrados por él mismo. Estas nuevas políticas fueron radicalmente opuestas a las que se siguieron durante la primera mitad del siglo XIX, pues, lejos de ser idealistas con posiciones tajantes que no se abrían a una negociación, este nuevo conjunto de políticas buscaba entablar el diálogo y llegar a acuerdos diplomáticos. Ejemplo de estas políticas es que el principal objetivo de Díaz durante el primer mandato era ganarse la confianza de los Estados Unidos de América. Esto fue posible gracias a partir de los esfuerzos del ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, y el ministro de Hacienda, Matías Romero, quienes en abril de 1878 consiguieron el reconocimiento de Estados Unidos hacia el gobierno porfirista mediante diálogos bilaterales. Además de este caso particular, resaltan los esfuerzos por obtener el reconocimiento internacional de las naciones europeas que habían firmado el Tratado de Londres, y con las cuales México había roto relaciones diplomáticas hace tiempo. El conjunto de políticas para obtener dichos objetivos sería el mismo: establecer un diálogo bilateral entre ambas naciones. De esta manera se conseguiría el reconocimiento de las naciones europeas. Por ejemplo, España, en el año de 1877, reconoció el gobierno de Porfirio Díaz. Posteriormente, sería el caso de Francia en 1880 y Gran Bretaña en 1884. Aunado a este conjunto de políticas bilaterales con las naciones extranjeras, se logró la modificación de leyes que permitieron abrir a México las puertas de la inversión extranjera, misma que se empezaba a ver favorecida por un panorama de relativa calma y progreso. En lo económico, Porfirio Díaz recibió una administración en quiebra, castigada por una deuda externa y además castigada por una baja recaudación de impuestos, el escaso comercio y la casi nula industria local. Como consecuencia de esto, durante los primeros años de gobierno, el Estado no contaba con los suficientes recursos económicos. Para el arreglo de las finanzas, se nombró a los ministros de Hacienda Matías Romero, Manuel Doblán y José Yves Limantour, quienes recurrieron a diversas vías según lo mencionado por Elisa Speckman. Este nuevo conjunto de políticas económicas iba encaminada a la reducción de gastos públicos y la administración de los recursos de una forma más adecuada, lo cual terminaba por traducirse en un mayor control de los ingresos y la creación de nuevos impuestos que no obstaculizaban al comercio. Con esto, paulatinamente, se sentaban las bases para la reestructuración de la deuda externa, lo cual permitió ganar la confianza de los inversionistas. Con el establecimiento de estas políticas económicas,
poco a poco se fue mejorando la situación que vivía el país. Muestra de ello es la fundación en 1882 del Banco Nacional Mexicano, el cual se encargaba de la recaudación de impuestos, la otorgación de préstamos y el resguardo de la tesorería. Esas acciones permitieron que, a partir de 1894, por primera vez se registraba un superávit de la economía nacional desde la consolidación de la independencia. Con estas bases económicas se desarrollaron proyectos que buscaban ligar al país a una lógica capitalista, la cual era predominante en la economía internacional desde finales del siglo XVIII, pero que durante el siglo XIX tendría un resurgimiento a raíz de las revoluciones industriales europeas. En este sentido, México pronto se volvió un exportador de productos agrícolas y minerales, pero también fomentó el desarrollo de la industria y el comercio interior. Sin embargo, es necesario mencionar que al igual que los países europeos durante las primeras revoluciones industriales, se trajo consigo un desarrollo desigual que benefició solo a algunos sectores, regiones y grupos, principalmente dentro de las capitales, precarizando la situación económica y social de los territorios periféricos. Ejemplo de esto es que durante el Porfiriato la agricultura desempeñó un papel central en la economía nacional, en la medida en la que era la principal fuente de empleo, generadora de divisas mediante las exportaciones y por un importante papel en la acumulación de capital. Teniendo esto en cuenta, la política agrícola se centró en facilitar la acumulación de tierras a unos cuantos y el desarrollo de enclaves de exportación que eran estructuras rígidas. Esto trajo consigo importantes problemáticas. Por ejemplo, la producción suficiente de alimentos fue una de las principales debilidades debido al carácter rígido de las propias haciendas, las cuales no fueron capaces de responder a una demanda interna creciente, al mismo tiempo que al sujetar a la mayor parte de sus campesinos por medio del peonaje impidieron que este sector de productores abasteciera al mercado interno. Bajo este contexto, es necesario mencionar que el capital extranjero dominaba casi de manera absoluta en los ramos de minería, explotación petrolera, la banca y los ferrocarriles. Algunos ejemplos de esto fueron durante los primeros años del Porfiriato, como la compra de las minas de Cananea por 35,000 pesos en el año de 1881, el establecimiento del Banco Nacional Mexicano con capital francés y el Banco Alemán Transatlántico. Todo esto nos demuestra que para el año de 1884 las inversiones extranjeras en México ascendían a una cifra de 110 millones de pesos, misma que para el año de 1911 había alcanzado la cifra de 3.400 millones de pesos. En cuanto al conjunto de las cifras sobre la producción anual de manufactura, se nos menciona que para el año de 1877 era alrededor de 75 millones, teniendo un aumento durante el año de 1880 hasta la cifra de 90 millones. Entre las industrias mexicanas de mayor recaudación se encontraban, al igual que en los tiempos de la colonia, áreas azucareras, textiles y tabacaleras. El auge de la inversión extranjera causó por consiguiente la creación de redes de comunicación a lo largo del país. Ejemplo de ello es que para el año de 1877 la red telegráfica apenas llegaba a una extensión de 9,000 kilómetros, mientras que para el año de 1887 esta se cuadriplicó al llegar a unos 40,000 kilómetros aproximadamente. De igual manera, las vías ferroviarias que tuvieron un auge en México con el gobierno lertista, para el año de 1878, con la administración de Díaz, presentaron un crecimiento exponencial de 640 kilómetros por año, situación que se mantendría con un crecimiento promedio de 700 kilómetros anuales. Esto durante el periodo que comprende de 1877 a 1887. Con base en las cifras anteriores, podemos notar que las políticas enfocadas a permitir el ingreso del capital extranjero proporcionaron grandes beneficios para la pacificación del país. Si lo pensamos, el México decimonónico no alcanzaría una relativa estabilidad económica hasta el periodo del gobierno de Porfirio Díaz. Esto a su vez terminaría beneficiando de forma significativa a los aspectos culturales y sociales. Lamentablemente, este panorama no sería homogéneo para toda la población. El periodo porfirista estuvo profusamente marcado por el establecimiento de una visión positivista en todos los ámbitos de la vida y administración del gobierno nacional. La entrada de capital extranjero también implicó la llegada de costumbres y corrientes artísticas europeas. Ejemplo de esto es que los deportes y artes que estaban en auge en aquel continente empezaron a dispersarse por las capitales durante la llegada de esta época.
Por ejemplo, en las grandes ciudades llegarían deportes practicados en países europeos como la esgrima, el fútbol, ciclismo y sobre todo el tiro con arco. Asimismo, las construcciones con estilo europeo tendrían una gran dispersión durante el Porfiriato. Estos nuevos estilos influenciaron todas las ramas de producción artística de la época. Por ejemplo, en la música destacan personalidades como Juventino Rosas, en la pintura, José María Velasco, y en la literatura, Ignacio Ramírez el Nigromante, Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, por mencionar algunos de los más célebres. Y por supuesto, uno de los campos que más se vio beneficiado por ese enfoque positivista dentro de la administración porfirista sería naturalmente el ramo de las ciencias. Ejemplo de ello es el caso de Ignacio Manuel Altamirano, cuyas aportaciones se dieron al estudio de la historia, culturas y lenguas de México. Lamentablemente, no todo sería perfecto, pues como hace mención Emilio Rabasa, los científicos del Porfiriato serían un apéndice decorativo del poder, que por ende estaba supeditado a sus intereses y restricciones. También, en aras de la pacificación y unión de una nación que hasta hace poco se veía constantemente arrasada por las guerras civiles, se le dio una gran importancia al estudio de la historia. Naturalmente, el gobierno de Porfirio Díaz necesitaba lograr la unión nacional, debido a que aún existían grupos conservadores dentro de la sociedad mexicana, los cuales se encontraban en constante disputa. Por ello, el Ministerio de Instrucción Pública, dirigido por Justo Sierra, utilizó la historia patria como un medio para lograr la unión nacional. Como producto de ello, se le dio una importancia especial a la segunda intervención francesa en México, enalteciendo la defensa de la nación, a la vez que se abandonó el antihispanismo presente en México desde la independencia. A raíz de esto, se destaca que en el año de 1887 se inauguró la exhibición de monolitos prehispánicos dentro del Museo Nacional, donde fue mostrada al público una réplica de la Piedra del Sol. Años después, hacia principios de 1901, Justo Sierra creó los departamentos de Etnografía y Arqueología, y 3 años después, en 1904, durante la Exposición Universal de San Luis, se fundaría la Escuela Mexicana de Arqueología, Historia y Etnografía, institución que revelaría ante el mundo las principales muestras de culturas prehispánicas. Finalmente, hacia 1908, el museo sería dividido en 2 secciones, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Arqueología. Por otra parte, el avance de la instrucción pública fue favorecido por el positivismo y uno de sus máximos representantes mexicanos, Gabino Barreda, pues, si bien durante el Porfiriato se sentaron las bases de la educación pública, estos proyectos ya habían sido apoyados con anterioridad por gobiernos liberales. Por ejemplo, desde 1868 el gobierno de Juárez promulgó la Ley de Instrucción Pública, medida que no fue tan bien aceptada por la Iglesia Católica. Por su parte, Joaquín Barranda, ministro de Instrucción Pública, desarrolló una campaña de conciliación con la Iglesia y aplicó a la educación pública un aspecto positivista. Esos aportes terminarían por concretarse durante el Porfiriato. Ejemplo de ello es la institución de la instrucción primaria superior, la cual se estableció en el año de 1889 y que tuvo como objetivo crear un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria. También, al hablar de educación durante el Porfiriato, no podemos dejar pasar a uno de sus principales impulsores durante este periodo. Me refiero a Justo Sierra, quien presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México, institución que funcionaría como dependencia agregada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. La propuesta de Justo Sierra terminaría con la promulgación de la ley que hacía válida la fundación de la universidad. El día 26 de mayo de 1910 se fundaría la Universidad Nacional de México, y con el posterior nombramiento de su primer rector universitario, Joaquín L. Guía Liz, quien estaría en el cargo desde el año de 1910 y hasta 1913, las escuelas de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia, que hasta entonces habían funcionado separadas durante más de 40 años, con esta ley se reunían todas junto con la Escuela Nacional Preparatoria dentro de la Universidad Nacional de México. Si bien estas acciones buscaban que todos los alumnos y ciudadanos tuvieran acceso a una educación básica y a la cultura, en la práctica estas intenciones encontraron grandes impedimentos causados por las políticas económicas, pues para ello se tuvo que enfrentar a caciques y hacendados que estaban en contra del progreso social y cultural de sus territorios, lo cual, sumado a la falta de vías de comunicación en las zonas rurales y a la precariedad social,
que eran causas directas del cacicazgo impulsado por el sistema económico porfirista, se tendrían importantes repercusiones directas en el ámbito social. Ejemplo de ello es que mientras las capitales y zonas urbanizadas gozaban de las ventajas del positivismo, en las zonas aisladas y rurales vivían una situación insostenible que terminaría por ser la debilidad de un sistema aparentemente sólido. Durante el Porfiriato se lograron enormes avances en la pacificación del país. Sin embargo, el costo social de este progreso fue enorme, pues la desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas a los cuales casi se les trataba como esclavos. Ejemplo de ello son las regiones dentro del Valle Nacional y buena parte del estado de Yucatán. Además, durante el Porfiriato se estableció una constante represión a la prensa libre, que era silenciada ya fuese por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. La actividad periodística durante esta época estaba caracterizada por una alta combatividad al régimen porfirista, actitud que fue disminuyendo paulatinamente debido a las medidas represivas que la administración tomaba frente a la prensa crítica. Esto, en última medida, estableció un ambiente de autoritarismo, pues la última palabra, tanto de manera literal como a través de los medios, la tenía Porfirio Díaz. Por su parte, el clero recobró gran parte del poder perdido con las leyes de reforma y la Guerra de los 3 años. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, pudo seguir obteniendo diezmos con regularidad, afectando así a los sectores desposeídos, tanto en el campo como en las ciudades. Estas situaciones, sin embargo, tenían mayor impacto en el campo, ya que el clero concentraba altas cantidades de semillas, producto del diezmo de indios y de los pequeños propietarios. La alta concentración de semillas detonó consigo precios más bajos, que fueron medidas desiguales para los pequeños productores. Por su parte, los grandes hacendados y algunos miembros del clero lograban obtener jugosas ganancias, dado que no les costaba casi nada la producción de dichos bienes. Todas las acciones anteriores fueron justificadas desde la perspectiva del positivismo porfirista. Dentro de este conjunto de ideales se proponía como fin último el orden y el progreso. Esto significaba mantener el orden a pesar de que se tuviera que hacer uso de represión a los inconformes. Con esto en mente, podemos entender que el costo social del progreso que se profesó en la época era enorme y lamentablemente, en la mayoría de los casos, alimentado por la injusticia. Ejemplo de esto, encontramos cómo la desigualdad dentro de las clases trabajadoras contrastaba de forma dramática con aquellos beneficiarios del régimen porfirista. Esto se hace notable a través de la dispersión de instituciones que nos menciona Luis González. Durante el Porfiriato, las grandes ciudades eran acaparadoras de la mayor parte de profesionistas e instituciones de cultura y educación. Por ejemplo, de los 3.651 abogados que había en México durante el año de 1900, 715 estaban en la Ciudad de México, 215 en la ciudad de Guadalajara y 170 en Puebla, siendo estas las 3 principales ciudades del Porfiriato. Estos patrones de dispersión se trasladaban a su vez a las instituciones médicas, educativas y al acceso de bienes de subsistencia. Si esto no fuese suficiente para expresar la disparidad que se presenta entre campo y ciudad durante el Porfiriato, la vida de los peones en las haciendas es uno de los temas más recurrentes que se nos vienen a la mente cuando hablamos de desigualdad porfirista. Dentro de algunas haciendas y minas, la calidad de la vida era casi inhumana. Las pesadas jornadas de más de 12 horas, los sueldos míseros y el alto costo de la vida a través de las famosas tiendas de raya propició altos índices de miseria en las regiones rurales, que ante el panorama tan desolador recurrieron a los escapes más simples, la bebida y el ocio. Estos factores terminaron con una especie de círculo vicioso que desarrolló un panorama insostenible a largo plazo. Uno de los casos que mejor ejemplifica estas condiciones es la huelga de Cananea que se llevó a cabo el 1 de julio de 1906, cuando un grupo de trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Company, en demanda de mejores salarios y jornadas de trabajo más justas, llevaron a huelga general. Bajo estas condiciones, se alzaron en contra de los entonces dueños extranjeros de la compañía minera. La respuesta de los trabajadores estadounidenses fue tomar las armas y reprimir a los huelguistas. En este acto murieron 2 de los huelguistas y varios más resultaron heridos. En respuesta a esta agresión, los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en ese momento y a pedradas mataron a varios mineros estadounidenses, causando también destrozos en las inmediaciones.
De igual manera, el 7 de enero de 1907, en Río Blanco, cerca de 2.000 operarios agrupados por el Círculo de Obreros Libres se amontonaron frente a la fábrica textil. Le lanzaron piedras e intentaron quemarla, pero la policía montada lo impidió. Entonces saquearon y quemaron la tienda de Raya. Ante esas acciones, como medida de contención, los soldados dispararon contra la multitud. A pesar de los muertos y heridos, el conglomerado huyó a las zonas de Nogales y Santa Rosa, donde también saquearon la tienda de Raya. Esas acciones paralizaron el servicio de tranvías, pues se cortaron los cables de energía eléctrica y se saquearon las casas de particulares acaudalados de las zonas circundantes. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Porfirio Díaz frente a sus socios, inversores extranjeros y grupos políticos nacionales. Si a esto le sumamos los efectos de la crisis mundial de 1907 y 1908, las cuales redujeron las inversiones extranjeras y afectaron de gran manera la economía nacional, sobre todo en los campos de la industria y la agricultura, podemos encontrar las bases de una crisis que no tendría un remedio tras las entrevistas con James Krillman, en la cual Porfirio Díaz mencionaba que estaba dispuesto a abandonar el poder en el año de 1910. Porfirio Díaz viviría sus últimos días en la ciudad de París, Francia, donde moriría el día 2 de julio de 1915 a la edad de 84 años. Si reflexionamos al respecto de este periodo, podemos encontrar que el porfiriato representó esa relativa calma que era necesaria para la consolidación de un proyecto de nación. Lamentablemente, como pudimos observar a través de la ejemplificación de los ámbitos económico-social, esa calma fue relativa, pues solo fue posible dentro de las capitales y haciendas. Por otro lado, si bien existió cierto grado de desarrollo económico, este fue logrado a costa de las garantías individuales de las poblaciones rurales. A causa de ello, se acentuaron las brechas sociales con la introducción de México bajo una lógica capitalista del comercio internacional. Añadido a este punto, también podemos encontrar que el periodo porfirista marcó el inicio de una relación servil por parte de México frente a las potencias europeas y especialmente con Estados Unidos de Norteamérica. Para concluir, solo queda mencionar que el porfiriato es un proceso clave para entender no solo cómo es que concluye el siglo XIX en México, sino que también nos presenta situaciones y reflexiones interesantes que pueden trasladarse al panorama actual mexicano, pues muchas de las acciones y sucesos detonados durante el siglo XX provienen precisamente de este periodo.